Buenas tardes a todas y todos. Agradezco mucho que estén aquí hoy. Generalmente son horarios, ¿no?, un poco usuales, pero tratamos de aprovechar los espacios y los tiempos también que tienen los estudiantes. Hablo en particular de los estudiantes de la especialización en procesos de intervención social. Digamos que esta actividad, este conversatorio se hace en el marco de la especialización. Ellos tienen clases los viernes de 5 a 9 y los sábados todo el día, entonces solemos hacerlo en este horario pues porque llegan de sus trabajos y es el horario, digamos, apropiado. Bueno, para el día de hoy hemos programado un conversatorio. Eso quiere decir que esperamos una alta participación, ¿sí?, del público. Aprovechar que aquí está, creo que todo el equipo, ¿no? Todo el equipo de la estrategia. Ellos van a presentar aspectos claves del proceso, digamos, de acompañamiento de los estudiantes, pero también del proceso de evaluación y sistematización que le han hecho a la propia estrategia. Entonces, todo es en clave pues de la intervención. Así que espero pues que todos participen y miro a los estudiantes de la especialización para que aprovechen estas oportunidades porque son muy valiosas. Bueno, ya el equipo les comentará, digamos, en qué consiste la estrategia, pero pues ya ustedes miraron en la página web y ACES diseña e implementa estrategias de acompañamiento a los estudiantes de diferentes cohortes de varios programas que se tienen a nivel nacional, como Serpilo Paga, los estudiantes en condición de excepción, Generación E, pues para que busquen adaptarse, ¿no?, para que busquen habitar la universidad, digamos, de manera muy positiva, teniendo en cuenta sus contextos de procedencia, tratando de vincular esa relación entre universidad y sociedad, que a veces pasa uno, que yo fui estudiante también de acá, uno a veces siente que está como desconectado, ¿no? La universidad parece desconectada a veces de nuestro mundo real, y pienso que este programa trata justamente de vincular esas dos áreas de la vida humana pues de los estudiantes para que permanezcan, ¿no?, y para que se gradúen, para que construyan un proyecto universitario y académico. Bueno, entonces no voy a decir mucho más, solo quiero presentar al equipo, ¿sí? Es un equipo grande, muy chévere, interdisciplinario. Aquí van a poder también ver un poco cómo contribuye cada disciplina, cada conocimiento disciplinar a este proceso. En primer lugar, pues, está Carlos Humberto, perdón, Jaime Humberto Escobar. Bueno, Jaime es un colega, yo llevo aquí trabajando hace 10 años, ¿sí? Y Jaime, cuando llegué, pues él me acogió de manera muy chévere. Es una persona muy cálida, es economista, pero hace un tiempito está, digamos, trabajando en el área de apoyo, digamos, en la gestión, en la política a nivel, digamos, de la universidad, pero obviamente no deja sus clases. Acá lo tenemos siempre rodeado de estudiantes. Jaime, pues, es economista egresado de aquí de la universidad. Hizo una maestría en Economía del Sector Público en el Instituto Torcuato Di Tella en Argentina, y digamos que él ha sido uno de los pioneros aquí en la universidad, a través del CICSE inicialmente, pero obviamente después a través de la universidad, de la Vicerrectoría Académica, con todas las investigaciones sobre deserción y permanencia estudiantil. De hecho, en la página de ACES están disponibles algunos documentos que se han elaborado, investigaciones lideradas por Jaime con otros egresados, ¿no?, de economía, ¿no?, principalmente. Entonces, digamos que él es uno de los gestores de este proceso, de esta estrategia que se consolida hoy como una estrategia, digamos, ya con cierta autonomía, pero las investigaciones dieron pie a que se fueran pensando procesos mucho más, digamos, más sistematizados, más institucionalizados, ¿no? Digamos, porque los resultados de esas investigaciones pues alarmaban y había que hacer algo, había que incidir en eso. Me dice Jaime que digamos que toda la idea empezó a gestarse desde el 2015, pero la estrategia empieza a funcionar desde el 2016, ¿no? Pero las investigaciones son, digamos, tienen, digamos, un mayor desarrollo desde el 2006, si no estoy mal, 2006, 2005, etc. Bueno, entonces, bueno, junto a Jaime está, digamos, otro
capital humano muy importante. Tenemos pues a la profesora Marta Lucía Vázquez Truisi, que es la directora de la estrategia. Marta Lucía es profesora titular jubilada de la Universidad del Valle, es enfermera de la Universidad Industrial de Santander y enfermera obstetricia de la Universidad del Valle. Es especialista en recursos humanos y salud en la Universidad Fiocruz en Brasil. Tiene una maestría en epidemiología de la Universidad del Valle y tiene un doctorado en enfermería en la Universidad Federal de Santa Catarina en Brasil. Así que ya tiene todo un conocimiento acumulado que lo está, digamos, desarrollando aún más y aportando, digamos, con todo ese bagaje desde el área de la salud a esta estrategia que es muy clave. Tenemos también a Neidy Estela Castillo Flores, que es ingeniera de sistemas de la Universidad del Valle. Tiene un magíster en Administración en Organizaciones en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y es la coordinadora del componente educativo. Administrativo. Neidy estuvo con nosotros en la facultad un buen tiempo, la recordamos con mucho cariño. Bueno, está Fabio Andrés Barbosa, economista, egresado de aquí del programa de Economía. Tiene un magíster en Educación y Desarrollo Humano en la Universidad de Manizales y es el coordinador del componente socioeducativo. Paula Alejandra Sanchete Alzade, que trabajamos juntas en un trabajo muy interesante con madres comunitarias. Es psicóloga de la Universidad del Valle, magíster en Psicología de la Universidad del Valle y es la coordinadora del componente de investigaciones. Entonces van viendo cómo hay un componente específico que ya nos mostrarán ellos cómo trabajan, ¿no? Está Luis Recalde Caicedo, que es matemático de la Universidad del Valle, magíster en matemáticas de esta misma universidad, doctor en educación por esta universidad y es el coordinador del componente académico. Samuel Ramírez Torres, tecnólogo en sistemas de la información de la Universidad del Valle y es el coordinador del componente en sistemas de información. Y tenemos finalmente a Natalia Jaramillo Echeverry, comunicadora social de la Universidad del Valle, coordinadora del componente de comunicaciones. Así que es un equipazo, es un equipo grande. Entonces les dejo ahora la palabra, bueno, y bienvenidos. Bueno, muchas gracias. Es realmente, siento una gran alegría de poder compartir con ustedes acá en este conversatorio y, digamos, cumplir parte de los sueños que nosotros tenemos en la estrategia, como es el de visibilizar la estrategia, ponerla a la orden de la comunidad universitaria. Entonces, para nosotros, y no solamente lo estoy diciendo en mi persona, sino que conozco que el resto del equipo está muy contento de poder participar en este evento del conversatorio, con un ánimo muy positivo y especialmente para que ustedes vean la estrategia ACES, que significa acompañamiento y seguimiento estudiantil, como una oportunidad para que ustedes puedan llevar a cabo también sus trabajos. En la medida que vamos a ir exponiendo, ustedes se van a dar cuenta de que hay de diferentes visiones, con diferentes enfoques. Personas de aquí de la universidad hacen trabajos de intervención dentro de la misma intervención y hacen trabajos de investigación. Entonces queremos invitarlos, aprovechando que ustedes hoy están comenzando el módulo de evaluación de la especialización en intervención social, para que, digamos, invitarlos y decirles que estamos a la orden, que nos gustaría muchísimo que ustedes pudieran participar activamente como estudiantes en este programa, en esta estrategia. Nosotros hemos pensado que la metodología que vamos a trabajar, porque necesitamos también que ustedes vean que no es un equipo interdisciplinario solamente, sino que estamos avanzando también en otro elemento que a veces es muy complicado desde la academia, como el de la transdisciplinariedad. Ustedes van a observar cómo desde diferentes enfoques, con diferentes miradas, estamos aportando hacia un fenómeno que es el de la deserción en la universidad. Entonces hemos pensado que la presentación la vamos a hacer
por componente. Yo voy a hacer una parte introductoria y cada uno de los coordinadores también, digamos, prácticamente utilizando la plataforma virtual que tenemos para que ustedes pues vivan un poco de lo que nosotros hemos venido haciendo a lo largo de este tiempo. María del Carmen comentó que la estrategia, pues digamos, formalmente se inició en el 2016, pero pues antes del 2016 hubo, digamos, un caldo de cultivo para que eso se pudiera dar. Ella hablaba de las investigaciones y bueno, en el 2016 empezó, pero no como estrategia ACES, empezó como un programa, una estrategia que, digamos, apalancaba el plan Talentos Pilos, y así comenzó. En el 2017 ya no se llamaba Talentos Pilos, sino que ya le denominamos Estrategia de Acompañamiento y Seguimiento Estudiantil, entonces se llama ACES. Esa palabra ACES pues tiene además mucho simbolismo, ¿cierto? Porque uno ACES, además que es sin H y con S, pero puede traer a la memoria desde el punto de vista de la representación de la palabra, pues una connotación de acción. Y desde el 2017 nosotros, además de tener los estudiantes del programa CELPI lo paga, incluimos a los estudiantes en condiciones de excepción. En este momento, además de los estudiantes de condiciones de excepción, de los que vienen como CELPI lo paga, que deben estar con nosotros hasta el cuarto semestre, porque ahora lo vamos a ver cómo es que opera la estrategia, tenemos otro tipo de estudiantes, y nuestra visión es que muchísimos más estudiantes se, digamos, beneficien de este acogimiento que hace la estrategia con estos jovencitos que empiezan su carrera o su programa académico durante los primeros 4 semestres, que es cuando mayor deserción hay en la Universidad del Valle. Entonces, para hacer una cuestión muy corta, yo les voy a ir contando, digamos, la parte introductoria, y después cada uno de los coordinadores va a presentar su respectivo, digamos, espacio, y vamos a ver cómo allí se van articulando las cosas para, digamos, ir mirando en una proyección transdisciplinar frente a ese fenómeno que es la deserción. Entonces, nosotros pues decimos que ACES es, como lo decía también incluso María del Carmen, es una estrategia que diseña e implementa estrategias de acompañamiento a los estudiantes en su proceso de adaptación, de transformación, de autoconocimiento. ¿Con qué, digamos, propósito? Con el ánimo de que ellos puedan enfrentarse a las nuevas exigencias de la vida universitaria que comienzan a tener desde el primer semestre. Pero también, además de eso, esta estrategia produce, como ustedes lo van a ver más adelante, una información ágil y oportuna en donde se muestra cómo es que es la experiencia de los estudiantes en la medida que están viviendo aquí en la universidad esos 4 primeros semestres. ¿Cuál es el propósito? El propósito, pues básicamente es contribuir, porque nosotros no somos la panacea, sino que contribuimos, apoyamos de tal forma que ese fenómeno de la deserción, que es un fenómeno tremendamente, digamos, yo a veces utilizo una palabra un poco dura, violento, porque es supremamente grave que un estudiante entre a la Universidad del Valle, en este caso, y así como entra, sale, sin graduarse y rápidamente, o sea, como que entró y salió, es supremamente grave por todas las implicaciones que eso tiene. Entonces nosotros con esta estrategia lo que estamos, el propósito, el para qué es esta estrategia, es para contribuir a la disminución de la deserción, de la repitencia, del fracaso académico, del rezago, pero por supuesto al tiempo, digamos, promocionando el desarrollo de valores estéticos, éticos, políticos, que contribuyan a o que guíen ese proceso formativo de los estudiantes. Nosotros, como lo vamos a ver ahora, tenemos 6 componentes que están allí en la diapositiva. Yo voy a decir rápidamente algo de cada uno, pero ustedes lo van a mirar, digamos, un poco más en detalle en la medida que van a pasar los coordinadores a expresarlo. Entonces tenemos el componente socioeducativo, que ahora ustedes se van a dar cuenta,
Este componente básicamente lo que hace es liderar el acompañamiento y monitorea el seguimiento de los estudiantes en esas 5 dimensiones, en una dimensión individual, dimensión familiar, académica, de vida universitaria y económica. Entonces esas 5 dimensiones nosotros que ya sabemos por estudios que se han realizado que son importantísimas y que tienen que ver con este fenómeno de la deserción. Cuando ya lo esté presentando Fabio se van a dar cuenta cómo es que se hace ese seguimiento en esas 5 dimensiones. El componente de sistemas, que ustedes lo ven allí en el diagrama, es un componente que se encarga de administrar, de gestionar y de diseñar herramientas en la plataforma Moodle, que es en la que nos movemos, con el ánimo de que podamos tener el registro de la ficha de los estudiantes y en ese sentido poder identificar el nivel de, digamos, de riesgo que pueden tener estos estudiantes en esas 5 dimensiones, y se genera un sistema de alertas como ahora lo vamos a ver también en la plataforma. El componente académico es un componente supremamente importante y entre otras básicamente lo que hace es hacer un seguimiento de la parte académica de los estudiantes, específicamente o mayoritariamente en las asignaturas críticas de esos estudiantes, que son asignaturas que también nosotros, a partir de lo que hemos venido haciendo de investigación en ese aspecto, hemos identificado que son las que mayormente reprueban y que por tanto mayormente entran en bajo rendimiento y salen. Entonces este componente académico hace seguimiento de los estudiantes en esas asignaturas críticas, y bueno, eso también hemos tenido que avanzar pues mucho en esto, porque es nosotros adelantarnos a que el estudiante, nosotros conozcamos del estudiante cómo va académicamente en esas asignaturas críticas, y eso implica que nosotros tenemos que estarle pidiendo a los profesores las notas para que no sea un momento después, cuando ya termina el semestre, que el estudiante cuando va a iniciar el otro sabe que salió por bajo rendimiento. Entonces hacemos el seguimiento durante el semestre, cosa que identifiquemos que ese estudiante está en un riesgo porque puede estar perdiendo la materia, y vemos de qué manera lo ayudamos a través de lo que se denomina, como lo vamos a ver, monitorías académicas. El otro componente es el componente de investigación. Este componente básicamente lo que hace, como lo van a ver también ustedes, evalúa permanentemente el proceso que viven los estudiantes. Entonces se hace digamos, un estudio de la trayectoria de esos estudiantes a partir todo, por supuesto, de lo que tenemos en la plataforma. Y el componente administrativo, que pues no puede faltar, porque pues es el componente importantísimo que está pendiente de los requerimientos que se tienen para el funcionamiento de la estrategia, y entonces ese componente se encarga de ser la parte de la vinculación del personal, de la parte presupuestal, de la parte logística y todo lo que tenga que ver con la parte administrativa. Entonces, en términos generales, podemos decir que nosotros nos proponemos básicamente como 3 aspectos, ¿sí? Primero, pues acompañamos a ese estudiante, tenemos que hacer un tipo de evaluación a partir de ese acompañamiento, y no lo dejamos, porque podemos evaluar a ese estudiante, evaluarlo en el sentido de ver qué es lo que le está pasando y dejarlo ahí quieto, sino que nosotros lo seguimos. O sea, es como lo están viendo en la gráfica, se acompaña, se evalúa, se sigue, se acompaña, se evalúa, se sigue, y esa es la intervención. Entonces básicamente ese es el ciclo que nosotros tenemos para poder llevar a cabo la estrategia. Se lleva a cabo, como lo decía, en los 4 primeros semestres. Ya entonces con Fabio, que va a continuar, nos va a explicar como más en detalle sobre el componente socioeducativo. Bueno, muy buena tarde para todos y todas. Mi nombre es Fabio Barbosa, egresado de esta facultad, o sea, jugamos de locales. Digamos que el problema de la deserción ya se ha analizado desde bastantes años en la universidad. Desde los 2006 el profe Jaime Escobar realizó 2 estudios, el de los factores asociados a la deserción, después los factores asociados al desempeño académico. Se hicieron ahí muchos trabajos de grado. Desde el Instituto de Psicología también se han aproximado al asunto cualitativo de la deserción,
pero básicamente como una foto la situación que tenemos es esta, es decir, a 10º semestre nosotros cerca de la mitad de nuestros estudiantes ha desertado al cumplir el 10º semestre, y aquí hicimos un ejercicio de comparación con universidades similares como la Universidad Nacional, la de Antioquia y la UIS, y lo que observábamos era que la deserción, digamos, nuestra en el ciclo ya completo era superior a estas universidades, pero que lo que se caracterizaba era que la deserción en el ciclo básico en los 4 primeros semestres era mucho más elevada que las demás. Entonces lo que nos indicaba es que nuestro gran problema se concentra en el ciclo básico. Digamos que reconocer eso como problema nos da la oportunidad de intervención y nos dice, si nosotros logramos resolver el problema de la deserción en el ciclo básico, hemos logrado intervenir buena parte del problema. Pero entonces, digamos, una aproximación más cualitativa al problema nos lleva a pensar cuáles son los retos que enfrentan los estudiantes cuando ingresan a la Universidad del Valle. Entonces, buena parte, por ejemplo, sabemos que buena parte de los estudiantes de la universidad son migrantes, es decir, esta es una universidad de carácter regional que tiene estudiantes de Nariño, del Cauca, de Huila, y para muchos llegar, digamos, al ser admitidos a la Universidad del Valle, implicó, digamos, desprenderse de su núcleo familiar, llegar a una ciudad diferente, comenzar a adaptarse a toda una cultura diferente, y ese proceso de adaptación para muchos no es fácil. Entonces, como un primer factor, el factor adaptación. Cambia también la relación que establecían con los docentes, que estaban acostumbrados a tener con los docentes en su escolaridad, de unas relaciones de mucha cercanía, paternalistas, llegan a la Universidad del Valle donde la relación es decir, ellos son casi que anónimos aquí en la Universidad del Valle, nadie está pendiente si presentó el examen, si estudió. Entonces, reconocer que hay una diferencia en ese tipo de relación que establecen con sus docentes es clave. La mayoría de los estudiantes no son capaces de preguntar en las clases de los primeros cursos. Cambia un poco, digamos, la actitud frente al proceso de aprendizaje. Aquí hay un factor clave. Posiblemente haber pasado por 10, 11 años de escolaridad previa en la que lo más importante era la calificación y era suficiente con ir a escuchar una clase e intentar hacer algo, digamos, para ganar las evaluaciones. En la Universidad del Valle no es suficiente, es decir, aquí se tiene que tener un papel mucho más activo en el proceso de aprendizaje, ser mucho más autónomo, saber administrar su tiempo, tener estrategias de estudio, y eso, digamos, buena parte de los estudiantes no lo han desarrollado. Lo mismo con el tema de habilidades académicas. Habilidades académicas me refiero a habilidades en lectura, en escritura, en razonamiento lógico-matemático, pero también en habilidades sociales. Muchos no tienen son las habilidades comunicativas y expresivas que les permitan, digamos, buscar ayuda. Entonces nosotros hemos venido explorando también un poco cómo promover este desarrollo de habilidades que algunos les llaman habilidades blandas. El asunto de la decisión vocacional. Si yo les digo que en la Universidad del Valle el 25% de los que se presentan en cada proceso de admisión no tienen claro si esa es la carrera o están buscando otro, y de hecho también ese mismo porcentaje son nuevos viejos, o sea, son estudiantes que ya tienen historiales previos. Entonces el factor vocacional resulta fundamental en el proceso de acompañamiento. Entonces nosotros también buscamos que en los primeros semestres ellos logren reconocer efectivamente cuáles fueron los factores que los llevaron a tomar la decisión vocacional. Y finalmente un asunto que son los vacíos conceptuales. En algunas facultades enfrentan unos cursos de gran exigencia en los primeros semestres que requieren una serie de conocimientos previos que en la mayoría de los casos no están bien fundamentados. Entonces, ese es el problema en términos cuantitativos y en términos cualitativos. ¿Cómo nosotros creemos que ese problema se puede enfrentar? Digamos que no pensamos la intervención simplemente como algo que les damos a ellos para resolverles un problema, sino que hablamos un poco de la capacidad de agencia que tienen los mismos personas para transformarse. Entonces yo creo que, digamos, se puede resumir en estos 3 elementos. Es decir, el estudiante es el centro del proceso, pero queremos que
digamos, acompañarlo en el proceso de reflexión sobre su propia experiencia que ha tenido tanto en su escolaridad previa como en lo que está enfrentando en la universidad, es decir, que reconozca cuáles son, digamos, las herramientas que ha logrado desarrollar, lo que todavía queda por desarrollar, es decir, que reconozca la necesidad de transformación, es decir, nadie se puede transformar si no se ha reconocido que se debe transformar. Bueno, y cuando ya surge, digamos, en psicología le llaman surge la demanda, ¿sí? Cuando surge la demanda, entonces entra la estrategia de acompañar ese proceso de transformación. ¿Cómo creemos que se puede acompañar? Pues hay una cosa que es básica y es la estrategia entre pares. Es decir, la relación que el estudiante logra establecer con un par que es mucho más cercano que nosotros los docentes, que conoce las mismas dificultades y la ha experimentado en los semestres anteriores y que ha utilizado estrategias para superar esas dificultades, hemos visto que es mucho más potente para promover ese proceso de transformación en los nuevos estudiantes. Entonces estos monitores o tutores son estudiantes de las mismas carreras que acompañan a los nuevos estudiantes en el proceso de transformación. Y finalmente nosotros lo que queremos es que con este acompañamiento se promueva comunidad de aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Ellos ingresan a la universidad y la universidad es una cultura diferente de la que ellos venían. No solamente los indígenas y afro, los estudiantes que provienen de sectores populares, que no tenían cercanía ni con la lectura ni con la escritura, llegan aquí y eso que se ve acá y ese tipo de exigencias les parece muy extraño. Entonces ellos deben vivir un proceso de adaptación a esa nueva cultura, integrarse a esa nueva comunidad de aprendizaje, aprender los códigos que se manejan acá y finalmente desarrollar las habilidades, las destrezas, las actitudes que les permitan, digamos, responder de una forma efectiva a este nuevo contexto. Bueno, entonces la profe Marta Lucía planteaba que el segundo, digamos, elemento de la estrategia es recopilar información de forma ágil y oportuna sobre las situaciones que están viviendo los estudiantes. Entonces, desde la estrategia se desarrolló una metodología de valoración de riesgo. Entonces establecimos como un semáforo de riesgos, establecimos 5 dimensiones que nosotros no nos las inventamos, sino que salieron de la revisión de, por ejemplo, de las fichas de seguimiento que inicialmente se hacían en papel, después se subió eso al campus virtual y estos eran los temas más recurrentes: el individual, el familiar, el económico, la dimensión académica y la dimensión de vida universitaria y ciudad. Y ahí hay unos, digamos, temas, dentro de cada una de esas dimensiones hay unos temas que también son recurrentes. Entonces allí establecimos esta metodología de semáforo de riesgos para que en cualquier momento en el que, digamos, recogíamos esta información a través de los monitores pudiéramos saber cuál de los estudiantes estaba en alto riesgo en cualquier dimensión. Entonces aquí vamos a mostrar rápidamente cómo se hace esto en la práctica. Entonces esta es la ficha de un estudiante donde está la información de él, en qué programa académico está. Hicimos un ejercicio de georreferenciarlos. Sabemos más o menos en promedio cuánto se demorarían en llegar a la universidad, y en la pestaña de socioeducativo, digamos, cada monitor tiene acceso a los estudiantes que le fueron asignados, y por cada encuentro que ocurre cada 8 o cada 15 días, él diligencia una ficha en la cual, digamos, consigna lo que trabajaron con el estudiante, ¿no? Es decir, eso se va dando de forma, digamos, espontánea. La preocupación o el tema que trabajaron con el estudiante lo describen, los estamos formando permanentemente para que hagan descripciones mucho más detalladas, seleccionen los temas, digamos, que abordaron, y a partir de eso evalúen también el riesgo que ellos perciben en el estudiante. Entonces cada vez que se da un riesgo alto allí, se genera un correo automáticamente al profesional, y el profesional ya conoce esa situación y puede comenzar a intervenir, sea con rutas internas, decimos rutas internas, por ejemplo, los podemos remitir a monitorías académicas, asesorías con los profesionales, o rutas externas dentro de la universidad, por ejemplo, servicio médico, servicio psicológico, bienestar universitario,
o bien rutas externas ya por fuera de la universidad. Entonces intentamos, que era lo que no sucedía en la mayoría de los casos, es decir, en la universidad los estudiantes se iban y solamente nos dábamos cuenta que se iban porque al siguiente semestre no se matriculaban y ni siquiera los compañeros sabían qué había pasado. Entonces aquí queda recopilada toda esa información, sabemos por qué se fue, cuáles eran los riesgos que tenía, y la idea es que esa información la utilicemos para prevenir el riesgo de deserción. Listo. Hasta el momento, digamos, estas son las poblaciones que nosotros hemos acompañado. Iniciamos con los estudiantes Serpilo-Paga. En el año 2017, en el primer semestre, incluimos a los estudiantes por condiciones de excepción: indígenas, afros, desplazados, de municipios de difícil acceso. Son 10 condiciones de excepción. Esta decisión se tomó por criterios de equidad, es decir, hay una gran población que, digamos, que ha sido admitido a la universidad con una condición de excepción, pero solamente el ingreso a la universidad no es suficiente, porque lo que mostraban las cifras es que esta población en 2, 3, 4 semestres muy rápidamente salía de la universidad. Entonces finalmente estábamos terminando, digamos, generando una frustración en buena parte de los estudiantes. Entonces hemos avanzado un poco hacia también evaluar cuáles son los resultados de la estrategia, porque no nos quedamos solamente en hacer, sino que estamos permanentemente evaluando eso que hacemos, qué impacto tiene en los indicadores que nos hemos puesto como meta, pero también queremos comprender en términos cualitativos qué es lo que está pasando con ellos. Entonces esta es un poco una comparación que hicimos entre el promedio histórico de la deserción en la universidad, en las cohortes 2009-2016, que es la línea superior, y estas son las poblaciones Serpilo-Paga, que han venido ingresando en 2016, 2017, 2018. Entonces lo que observábamos es que las poblaciones Serpilo-Paga, que son las que han sido acompañadas por la estrategia, por lo menos a 10º semestre tienen una deserción muy inferior a la deserción histórica de la universidad. Lo mismo hicimos el ejercicio con los estudiantes, con los estudiantes en condiciones de excepción, comparados con los promedios de deserción de las cohortes 2012-2016. También observamos unos niveles de deserción inferiores a los históricos, aunque no, digamos, las diferencias no son tan evidentes como en Serpilo-Paga, pero está mostrando que tienen unos niveles de deserción inferiores. Otra forma, digamos, de aproximarnos a los resultados es observando qué pasa en las asignaturas críticas. Por ejemplo, en ingeniería, los cálculos, álgebra lineal, etc. Por ejemplo, cálculo 1 generalmente lo que nos muestra ahí es que el 51% de los estudiantes que matriculan cálculo 1 lo pierden. Pero, por ejemplo, en nuestros estudiantes Serpilo-Paga, ese porcentaje de aprobación, ahí estamos, sí es, de aprobación está casi 15 puntos por encima. Entonces, digamos, nos va dando algunas evidencias que hay un mejor desempeño. Lo mismo observamos como en las siguientes asignaturas críticas. Pasa a la siguiente. Hicimos el mismo comparativo con los estudiantes en condiciones de excepción y también se presentaban porcentajes de aprobación superiores en nuestras poblaciones, y vamos avanzando. La siguiente. Vamos avanzando hacia la valoración de impacto. Las anteriores evidencias son un poco descriptivas, iniciales, pero hay varios trabajos de grado avanzando hacia allá la valoración de impacto. Hay uno que ya está prácticamente culminado, que lo hizo un estudiante de acá, Guido Mauricio Alvarado, que de hecho hoy mismo lo presentó en el comité de currículo, y que muestra que los estudiantes Serpilo-Paga que han sido acompañados por la estrategia en general tienen mejores desempeños académicos, pero muestra una cosa que es bastante curiosa y fue importante para nosotros: es que eso no se da de forma automática ni inmediata, sino que hay un efecto que va ocurriendo en el primer semestre. Las diferencias no son tan fuertes, en segundo tampoco, pero en tercero y cuarto ya son mucho más evidentes las diferencias en el desempeño. Entonces lo que nos muestra es que hay un tiempo de aprendizaje
que el estudiante debe y de transformación para, digamos, ver los resultados. Entonces eso nos reivindica, digamos, la idea de seguir haciendo el acompañamiento durante los 4 primeros semestres. Y hay otro trabajo de grado también en curso que hace el mismo, digamos, el mismo estudio, pero analizando a los estudiantes en condiciones de excepción. Entonces, la idea que tenemos es que se siga investigando, no solamente desde el punto de vista cuantitativo, sino que esto es un laboratorio social que abre la oportunidad de desde muchas disciplinas investigar sobre las transformaciones que ocurren aquí. Gracias, Fabio. Buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias por la... me dicen que diga mi nombre, yo soy profe Luis, no profe Julio, sino profe Luis. Les decía que profe Julio ahorita es más famoso de todos los matemáticos, ¿sí? Entonces uno a veces cuando hay una conferencia y quiere tener éxito, dice que hay Julio profe, entonces ahí va todo el mundo, ¿sí? Por ejemplo, donde hoy hubiéramos dicho que debería Julio profe, estaría lleno, pues seguro. Bueno, voy a hablarles un poco de la intervención del componente académico. Este es un trabajo que hemos venido realizando desde hace unos 20 años, preocupados por lo que comentaba Fabio, que es que en general los estudiantes tienen mucha deserción, mucha repitencia, mucha pérdida, especialmente en la componente matemática. Mejor dicho, haciendo una evaluación en la práctica docente, ¿sí? En los resultados, a nosotros los matemáticos nos va muy mal. El departamento de matemáticas es el que mayor repitencia tiene, mayor pérdida en los primeros semestres, ¿sí? Y no crean, nos ha preocupado, ¿no? Así no parezca. Venimos preocupados desde hace mucho tiempo con ese problema de la pérdida de los estudiantes en los primeros semestres. Entonces nosotros empezamos a trabajar desde hace unos 20 años con un proyecto que se llama Semilleros de Matemáticas, que luego se convirtió en Semillero de Ciencias y luego Semillero de la Universidad del Valle. Luego trabajamos con el proyecto Talentos y luego Talentos Pilos, y ahora pues, estamos trabajando con la estrategia. ¿Cuál es la idea fundamental que nosotros trabajamos? Yo creo que el epicentro fundamental que nos moviliza es la idea de que hay un problema con el modelo pedagógico. Entonces nosotros hace rato venimos trabajando y proponiendo unas nuevas formas, maneras diferentes del modelo pedagógico, el modelo instruccional. Y vale la pena que en los 20 años que hemos tenido en Semilleros, que hemos tenido algunos buenos resultados, y hemos querido proyectar esa experiencia que tenemos es apropiado para la estrategia, ¿sí? En ese nuevo modelo se cuenta no solamente la dimensión disciplinar, sino también la dimensión humana, es decir, no solamente movilizamos el pensamiento académico, sino el pensamiento emocional, lo que se llama la inteligencia emocional, la tenemos en cuenta ahí, para valorar ciertos aspectos que los cuales trabajamos con los estudiantes. Para explicar un poco mejor ese aspecto, aquí tenemos los dos modelos más o menos clásicos, que son el autoestructurante y el heteroestructurante, ¿sí? Este es centrado en el docente, este es centrado en el estudiante. Este es el tradicional, pues, ¿sí? Así como estamos aquí, el profesor parado y el estudiante escucha pasivamente, y este es el modelo, que es un modelo que se trata como la experiencia del constructivismo, que está centrado en el estudiante. Estos dos modelos, este modelo se contrapone a otro modelo que se llama el modelo dialogante. Ahí el proceso no solamente está centrado en el estudiante o está centrado en el docente, sino que los dos participan dialécticamente, hay una intervención entre tanto el estudiante como el docente, y se tiene en cuenta otros aspectos que justamente son muy importantes en la estrategia ACES, que son los siguientes. Que son así, son como 4 puntos claves, ¿sí? que hay que tener en cuenta, y este que está aquí tiene que ver con la idea de que, si bien
en la estrategia tenemos estudiantes que necesitamos que sean autónomos, pues obviamente que en un comienzo necesitan un acompañamiento clave. Entonces, en este sentido, contraponemos nuestro modelo dialogante, ¿sí?, a los modelos constructivistas o los constructivistas o los modelos autoestructurantes. En este caso, lo que decimos es que los propósitos no son direccionados solo al aprendizaje, sino al desarrollo, ¿sí? La idea fundamental es que tenemos un ser humano enfrente, un ser humano que piensa, ama y actúa, que son los tres elementos básicos de la propuesta de desarrollo. Si logramos que el estudiante trabaje dentro de esas tres dimensiones, creo que podemos formar un estudiante que no solamente responda académicamente a las exigencias, sino un ser humano con valores, con principios éticos, mejor dicho. Este punto es clave porque se trata de reconocer la individualidad, pero en tanto ser social, pues sí. Y aquí están los tres valores los tres aspectos fundamentales, que son disciplinares, valorativos y prácticos, ¿sí? O sea, la disciplina, los valores éticos, valores estéticos, emocionales también, obviamente, ¿sí?, y los prácticos. Porque obviamente que no nos ganamos muy poco si trabajamos a nivel teórico, pero no hacemos labor de aula, intervención directa, ¿no? Entonces, esos aspectos que trabajamos ahí. Aquí hay un aspecto clave que tiene que ver con algo que se basa en esos valores que hemos estado trabajando, que trabajamos mucho en la parte académica, que tiene que ver con las raíces culturales y los proyectos de vida de cada individuo. Esa idea de las raíces culturales es muy importante porque a veces los estudiantes de sección vienen de etnias, por ejemplo, y a veces ni siquiera saben hablar español, ¿sí? Obviamente que su formación matemática, disciplinar, en matemáticas, física, química, es digamos, muy limitada. Entonces, si un estudiante de esos nos llega a la universidad en esa condición, es un estudiante que en principio casi que está condenado digamos, a fracasar, porque no tiene los requisitos indispensables para poder abordar los cursos básicos. Entonces, esa idea de las raíces culturales la tenemos muy en cuenta en la intervención, porque tenemos que reconocer en primer lugar al individuo socialmente, pero también al individuo dentro de su contexto, dentro de su historia personal. Y aquí está algo pues que ya lo había dicho un poco Fabio, que tiene que ver con los monitores académicos de acompañamiento, puesto que sabemos muy bien que a veces un estudiante que viene de una región lejana o de una etnia, por ejemplo, es un individuo que tiene muchos problemas con la comunicación. Entonces, en clase no interviene, le da pena, es tímido, por ejemplo. Entonces, la idea fundamental que nosotros estamos trabajando es que el estudiante pierda ese miedo escénico y pueda enfrentarse al conocimiento, pero también pueda intervenir también en él. Y en eso los monitores tienen una gran importancia, porque se supone, y así lo hemos percibido, que el estudiante le toma mucha confianza al monitor y por lo tanto va dando confianza también en el proceso de aprendizaje. Creo que me falta esta, que es muy importante, que tiene que ver con la idea fundamental del proceso, que son los tres aspectos claves, que son la autogestión, la solidaridad y el apoyo mutuo, ¿sí? Son las bases fundamentales del modelo que estamos proponiendo. Y un punto clave es lo que se llama el proceso autogestionario. En el proceso autogestionario, el individuo tiene que reconocerse a sí mismo y pasar de un papel pasivo a un papel activo, un papel en el cual, digámoslo en términos coloquiales, es un perdedor, a un individuo que puede ser un ganador, ¿sí? Entonces, el modelo entonces implica el desarrollo de este proceso autogestionario a través de algo que uno podría denominar en las zonas cognitivas, en la zona de desarrollo próximo con la zona de desarrollo real. Entonces, en la zona del desarrollo próximo es muy importante el monitor. El monitor acompaña al estudiante, pero se trata de que el monitor no fije una línea de acompañamiento infinito,
sino que lo acompaña hasta cierta instancia para que el estudiante logre tener autonomía y en un momento determinado despegarse del acompañamiento y pueda lograr independizarse, es decir, lograr un proceso autogestionario. Concretamente, estos son los 4 puntos en los cuales trabajamos en el componente académico. Tenemos una oferta de monitoría, tenemos una oferta diaria donde atendemos a los estudiantes, tenemos un grupo de monitores que son estudiantes de último semestre, generalmente son monitores que han venido trabajando con nosotros en los proyectos como Semillero, Talentos, etc. Entonces han venido siendo preparados para relacionarse con los estudiantes. Esos monitores, tenemos unas franjas aquí de unos horarios, ¿sí? Que generalmente son unos horarios en los cuales históricamente los estudiantes tienen tiempo para ir allá a un lugar determinado, los salones de clase, y entonces estos estudiantes atienden a otros estudiantes con los problemas que tengan de una materia, ya sea de un curso determinado. Estos cursos propedéuticos son cursos que se desarrollan antes de que el estudiante entre ya a comenzar su carrera. Como tenemos información de que el estudiante, pues especialmente los estudiantes de sección, vienen de unos entornos en los cuales les ha faltado una preparación académica, entonces hacemos la propuesta en el cual atendemos con un cuerpo profesoral a estos estudiantes. Estos cursos de acompañamiento son cursos dirigidos también por docentes durante todo el semestre. Como tenemos información día a día de cómo le está yendo el estudiante, entonces invitamos a los estudiantes a asistir a unos cursos que los trabajamos los días sábados y a veces entre semana también. Entonces esos cursos el profesor está informado no solamente de los estudiantes, sino también de los contenidos. Entonces son cursos que se preparan directamente a los estudiantes para que puedan responder a los distintos exámenes. Y este es el seguimiento del rendimiento individual, ¿sí? En el cual el profesor, tienes ahí la ficha. Este es un típico reporte en el cual aparecen los reportes de todas las calificaciones de los estudiantes de las materias críticas, ¿sí? Este reporte se hace con la colaboración de los profesores, ¿no? Cada profesor tiene el listado de los estudiantes, de nuestros estudiantes, consigna la nota y después nosotros hacemos el balance general y así obtenemos, vamos a tener información de cómo van los estudiantes. Esa información, cuando hay un estudiante que pues, le ha ido muy mal en los resultados, entonces aparece el reportador en el semáforo, ¿no? Creo que falta una, ¿cierto? Este es el informe de las monitorías. Llamar la atención en que las monitorías han ido creciendo en importancia, porque si ustedes ven aquí en el 2017 teníamos 486 y hemos ido avanzando aquí paulatinamente, y básicamente en estos últimos semestres casi no vamos a abasto, hemos tenido que aumentar la cobertura de los salones, etc., ¿no? Está muy bien. Gracias. Bueno, como pueden ver, la estrategia, además de hacer un acompañamiento uno a uno al estudiante, pues ha generado todo un repositorio de información supremamente valiosa. Esa información se ha consolidado a partir del componente de sistemas con nuestro compañero Samuel en la plataforma Moodle que usa el campus virtual de la universidad. Allí lo que tenemos es toda una entrada de información que viene de diferentes actores, los sistemas de información de la universidad, los profesores, los monitores, el ICETEX, la información que teníamos de georreferenciación. Eso permite que en sistemas pues se haga todo un encuadre de los niveles de riesgo reportados y se generen salidas de información que son
las alertas directas, que como veíamos llegan a los profesionales, los reportes y aspectos de recuperación específica de información. Es allí donde el componente de investigaciones pues avanza en términos de generar algunos análisis específicos, tanto cuantitativos como cualitativos de la información, que permiten generar o tomar decisiones dentro de la estrategia. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues la misma plataforma nos permite ir generando reportes de los estudiantes a partir de variables específicas, por ejemplo, contactos, el estado de los estudiantes, los reportes académicos y pues el aspecto más importante, que son los niveles de riesgo. Entonces, un profesional puede tener información de la trayectoria que ha tenido un solo estudiante, pero también desde investigaciones podemos analizar la trayectoria que han tenido todos los estudiantes de la estrategia, ¿sí? Por ejemplo, ahora estamos viendo la dimensión individual y estamos viendo cuáles son específicamente las estrategias que tiene un estudiante para superar sus riesgos y cuáles son las estrategias que tienen los monitores que acompañan a ese estudiante para permitirle también apoyarlo en esa transformación o en esa reducción del riesgo. Entonces, básicamente en la investigación nos hemos basado en 3 líneas. Esta que decíamos, que es el análisis de trayectorias y cambios, que se hace de manera general a todos los estudiantes. El análisis de variables socioeconómicas, que han venido ayudando a definir estrategias y cuáles son los factores de riesgos que la universidad pues también tiene que tener en cuenta para apoyar y disminuir la deserción. Y la última son todas las acciones que nos permiten hacer un mejoramiento interno. Por ejemplo, cómo los estudiantes están, los que son monitores pares, cómo están haciendo el proceso de acompañamiento, qué dificultades han tenido en el proceso, porque digamos que nuestro aliado principal y por los que logramos obtener esta valiosa información, pues al final es el estudiante par o monitor socioeducativo que está allí acompañando al estudiante servilopaga, al estudiante en condición de excepción. Entonces, también se tiene que hacer todo un proceso continuo de evaluación para generar las mejoras que el componente socioeducativo pues nos contaba ahora que realiza. Entonces, este es un ejemplo un poco de lo que se hace desde investigaciones. Este es un análisis cuantitativo donde vemos cómo los estudiantes que terminan en un nivel de riesgo 1, es decir, que tienen menor riesgo en su dimensión individual de desertar por factores individuales, han venido transitando durante un semestre, por ejemplo, y cómo eso pues se ve reflejado en todo el proceso de acompañamiento que ha recibido ese monitor, ¿sí? Es un poco lo que queremos mostrar de cómo la estrategia hace un acompañamiento individual, pero también se interesaba en ver esos procesos globales que son los que permiten también hacer una toma de decisiones. Bueno, esta también es una parte muy importante, es la estrategia ha generado o ha buscado la manera de socializar los resultados y demostrar el impacto que la estrategia en sí tiene. Entonces, se ha creado un repositorio que esperamos les interese muchísimo, en el cual hemos tratado de consolidar todos los trabajos articulados a la estrategia. Iniciamos en 2017 con prácticas profesionales y trabajos específicos de monitoría que nos permitieron construir, por ejemplo, los manuales de procedimiento de la estrategia, pero también empezar a hacer evaluaciones cualitativas de las experiencias de los estudiantes. Sí, ahí tenemos prácticas de psicología, pero también tenemos, digamos, prácticas de otras disciplinas. Ajá. Para el 2018 pues hemos ampliado el panorama. Ya no solamente tenemos prácticas y monitorías, sino que tenemos trabajos de investigación, trabajos de grado y trabajos de investigación de maestría.
Y pues a pesar de que hasta ahora estamos arrancando, en 2019 arrancamos con toda y tenemos una investigación en ingeniería sobre minería de opinión aplicada, es decir, ya inteligencia artificial aplicada a la plataforma de la estrategia. Adicionalmente, pues se han generado todos los procesos de socialización externa, entonces tenemos la participación en el encuentro de permanencia estudiantil, en el cual participó Fabio, que es el líder de socioeducativo, mostrando cómo funciona la estrategia. Lo mismo se hizo en Panamá en la conferencia de claves, y Samuel ha hecho también toda una puesta en escena de cómo funciona el campus virtual para la estrategia, porque el campus virtual pues, es una herramienta que tenemos en la universidad, pero pues que no se había pensado en cómo ese campus nos podía generar pues, una ayuda, una herramienta para la disminución de la deserción. Y también pues está en curso una publicación que es la recopilación de todo lo que se ha hecho en ANSYS y los resultados generales de la estrategia, la cual esperamos salga prontamente. Buenas noches. Les voy a hablar un poquito lo que se viene haciendo desde comunicaciones, que como ya se dieron cuenta, la labor principal de comunicaciones es servir como un músculo que apoye el trabajo que hacen los otros componentes. Es un componente que funciona de manera transversal a las necesidades comunicacionales que se presentan en el proceso. Entonces, lo primero que hacemos es contribuir al cumplimiento de los objetivos, tanto de la universidad como de la estrategia, obviamente. Si socioeducativo, por ejemplo, tiene un taller, tiene un evento, pues nosotros lo que hacemos es hacer toda la convocatoria, acompañarlos en el proceso, ir a tomar el testimonio de los estudiantes, acompañarlos, mejor dicho. Obviamente, somos muy conscientes que hacemos parte de la Universidad del Valle, entonces buscamos contribuir a la difusión de la misión y la visión de la universidad en todo momento, jugando siempre con los colores institucionales, el cuidado de la imagen, el cuidado del lenguaje, en ese sentido, obviamente creando sentido de pertenencia por la universidad. Para nosotros es muy importante eso, cuidar la imagen de la universidad. Tal vez lo más importante en el tercer punto de lo que hacemos es mostrar que el asunto de la pertenencia no es solo un tema de cifras, de deserción, de preocuparnos, no, esto es contar historias, es buscar los testimonios, es acompañar a los estudiantes en ese proceso de transformación. Eso es muy importante para nosotros, por eso buscamos estar siempre buscando cómo el estudiante se ha apoyado en ANSYS, el testimonio, cómo ha cambiado su visión de la universidad, cómo ha crecido, cómo se ha transformado. Obviamente construyendo una comunidad, somos la comunidad ACES que hace parte de la Universidad del Valle, creando relaciones, siempre en todo momento apoyando a los monitores en su función, a los practicantes, qué se necesita, qué necesita sistemas, qué necesita investigaciones, qué necesita socioeducativo. Y por último, también muy importante es visibilizarnos, visibilizar todo lo que hacemos. Lo que estamos haciendo en este momento es un ejercicio de visibilización en donde el componente de comunicaciones pues obviamente juega un rol importante. Y en ese sentido, pues queremos mostrarles algunos de nuestros canales de comunicación y de los productos por donde mostramos la información. Nos preocupamos siempre por, de la mano de comunicaciones internas de la universidad, hacer campañas ecológicas, hacer campañas del uso del agua, de reciclaje, de conciencia postural. Es mostrar que estar en la universidad no es solo venir a estudiar,
es venir a ser personas y a crecer. Apoyo a los diferentes componentes en las convocatorias, cuando los estudiantes van a entrar, la bienvenida, el taller sobre manejo del tiempo y del dinero, el taller para los monitores, porque también se apoya a la formación de los monitores. El tema de las presentaciones, todo esto que estamos viendo aquí, obviamente se hace un trabajo conjunto en donde comunicaciones es el que hace el último punto, el punto gráfico. Empezamos desde el año pasado a trabajar 2 boletines, boletín interno, pues como lo llamamos nosotros, boletín interno para nosotros los funcionarios y monitores, y un boletín externo, es decir, para estudiantes y comunidad educativa en general, en donde reforzamos el trabajo que se viene haciendo, mostramos resultados. A los estudiantes y a los monitores les gusta aparecer allí, les gusta que esté ahí la foto, me gusta esta foto, o no, esta no me gusta, quita esta foto. Ellos son felices mostrándose allí. Entonces los boletines han sido un acierto. Obviamente se trabaja material didáctico, todo el material con el que se apoyan los monitores se hace por parte de comunicaciones, el semáforo, tenemos cartilla de monitores, trabajamos juegos y estamos trabajando en nuevas propuestas. Tenemos nuestras redes sociales, por allí a diario estamos siempre publicando información sobre talleres, sobre convocatorias, y tenemos un video institucional que también se trabaja fuerte el tema del video. Les vamos a mostrar un ejemplo de un video que se trabajó de la mano de comunicaciones internas de la universidad con el testimonio de un estudiante. Desde muy pequeño me di cuenta que tenía muchas capacidades y la actitud para poder ayudar a los demás. Quería compartir mis saberes en el colegio, les enseñaba a mis compañeros todo lo que yo aprendía y lo que veía que a ellos se les dificultaba, y allí fue donde yo aprendí a manejar grupos. Soy Alejandro Palacios, estudio en la Universidad del Valle, matemática pura, y en este momento estoy cursando 4º semestre. La universidad me dio el privilegio de tener un monitor socioeducativo que me ayudó en mis problemas académicos, a mejorar algunas faltas que tenía desde mi colegio, y esto me ha ayudado a crecer personal y académicamente aquí en la Universidad del Valle. Gracias a eso y a todo lo que he aprendido a través de mi monitor, me ha gustado todo lo que hace la estrategia ACES, y por ese motivo y toda mi actitud que tengo frente a socializarme con otras personas, estoy ahorita de monitor, tengo 9 estudiantes a mi cargo y ha sido una gran experiencia con ellos. Gracias a sus vidas me han apoyado, me han ayudado también, no solo yo a ellos académicamente, sino que ellos me han brindado algunas cosas que me ayudan a mejorar como monitor y como persona. Lo que me visiono en un futuro es ser uno de los mejores profesores a nivel internacional de aquí de la Universidad del Valle, destacándome por una educación dinámica, activa, de recreación, de lúdica, y cambiando esa forma tradicional que nos vienen enseñando hoy en día. Somos Promesas V. El caso de Alejandro es un caso que nosotros resaltamos en la estrategia, porque Alejandro comenzó siendo un estudiante intervenido. Era un estudiante que tenía un monitor y se le hacía un acompañamiento. Y este chico en su proceso resulta que aplicó a la convocatoria de monitores y ahora es monitor. Es monitor, tiene, como ustedes lo vieron, 9 estudiantes a su cargo, y bueno, es uno de esos casos en donde nos sentimos muy alegres de ver que hemos logrado inspirarlo de una manera en todo el proceso, como él mismo lo dice, en donde ya tiene una labor muy importante en ACES. Les queremos mostrar nuestra página web.
aces.univalle.edu.co. Allí tenemos pues toda la información sobre la estrategia y más o menos semanalmente estamos subiendo información, y en nuestra sección de noticias es en donde los estudiantes y los monitores saben que pueden encontrar todo el tema de qué talleres vamos a tener esa semana, qué actividades hay, cuáles son los horarios de las monitorías académicas. Allí pueden encontrar como en general toda la información más importante que ocurre en la estrategia. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Neide Castillo y estoy a cargo del componente administrativo. El objetivo de que yo participara también en la presentación es mostrarles precisamente que es un ejercicio de varias disciplinas que intervenimos para que efectivamente un ejercicio de intervención se pueda llevar a cabo. Inicialmente yo dije, pues no es necesario la parte administrativa porque no es propiamente la intervención, pero contrario es que queremos precisamente mostrar que muchas disciplinas hacen posible que este trabajo se lleve a cabo con un estudiante, que es el núcleo del ejercicio que nosotros hacemos. Entonces, para que toda esta plataforma funcione, se requiere precisamente que haya acceso a plataformas institucionales financieras, haya un recurso humano, una infraestructura, un presupuesto asignado, y la gestión de este presupuesto es una labor titánica cada año, y ahí ya, de acuerdo a las necesidades y crecimiento de la estrategia, se realiza un proyecto de inversión. Todo esto que está acá como la base constituye los recursos de funcionamiento de la estrategia. Cada año hay que hacer el ejercicio, no podemos esperar a enero para hacerlo, hay que hacerlo desde septiembre, octubre, hay que hacer toda la gestión en las instancias universitarias, justificar el gasto que se ejecutó, justificar el gasto que se está solicitando para el siguiente año. Hemos crecido, como ustedes vieron la gráfica de población, iniciamos con 247 estudiantes intervenidos. En este momento tenemos alrededor de 1000 estudiantes, lo cual significa que el presupuesto que empezamos pues no es el mismo que tenemos hoy en ejecución. Cada gasto hay que justificarlo y nos tenemos que someter precisamente a las normas que tiene la universidad establecidas para cada una de las actividades que hacemos. Se saltó mi parte, pero no hay ningún inconveniente. Las funciones que nosotros realizamos desde la parte administrativa no son diferentes a ninguna institución pública, son las mismas. Hay proceso de contratación, hay proceso de selección. La parte más compleja es la parte de definir la infraestructura. Yo dije, si yo estuviera como observador de la presentación, yo diría cómo constituyeron el equipo de trabajo realmente, y no solamente me refiero a la parte de recurso humano, porque uno podría decir, si yo pido hojas de vida de psicólogo me van a llegar 20 y escojo el mejor, sino la parte de adecuaciones físicas, en qué espacio vamos a funcionar, dónde vamos a tener a los estudiantes. Inicialmente arrancamos en la dirección de extensión, que es el segundo piso de la oficina del edificio de administración central. Obviamente allí no hay acceso para 100, 200, 300 estudiantes, entonces nos tuvimos que mover a otro espacio. Entonces eso hace parte de lo que tiene que ver con planificación y cobertura. Lo que les decía de cobertura es que hemos crecido en número de estudiantes atendidos. La gestión que les estaba hablando también, la asignación de recursos se refiere al presupuesto. ¿Cuánto se necesita? ¿Para qué se necesita? Cuantificar las actividades, el personal. Se realizan también actividades de compra, todo lo que tiene que ver con logística de cada una de las actividades que se realiza al interior de la estrategia, llámese monitoría, llámese curso propedéutico, taller, ciclo de fundamentación, los sábados. Todas esas actividades requieren un recurso. Entonces hay un ejercicio de seguimiento que se hace allí para que las personas que están arriba
que son los funcionarios, funcionen y tengan las herramientas requeridas para hacer su trabajo bien, y también para que los indicadores en términos de gasto, en términos de metas, se lleven a cabo. Se requiere de todos estos procesos administrativos. ¿En qué se refleja cada una de las actividades que nosotros hacemos? En un producto final. ¿Cuál es el producto final? En este caso es un taller, pero todos los días se realizan actividades que están llevándose a cabo de la estrategia. La estrategia tiene también un equipo de apoyo, lo hemos llamado comité técnico, y nos reunimos generalmente cada jueves, cada 15 días. Allí, ¿qué se lleva a cabo? Se lleva a cabo un análisis de las actividades que tenemos programadas, el avance de la estrategia, los inconvenientes que hemos tenido. Todo eso se toma en actas, que es un formato institucional, y los que componen la estrategia son la directora, los profesionales del componente socioeducativo y los coordinadores, que los que hemos estado pasando en este momento por aquí. Como les decía cuando se me fue la presentación, las funciones que hacemos son propias de cualquier área administrativa. Se realiza un proceso de selección, cada equipo lidera la conformación de su grupo de trabajo. Si necesitamos más, si va a crecer la población, entonces la persona que está a cargo del grupo dice: vamos a necesitar un profesional más, un técnico más, y se hace la selección. Se hacen procesos también de formación para monitores, para practicantes, inclusive para los profesionales. Tenemos un diplomado en consejería estudiantil que nos está ofreciendo la Facultad de Salud, y lo hemos tomado en parte estudiantes y también profesionales de la estrategia. En cuanto a desarrollo profesional, pues la estrategia también apoya nuestro avance. Yo tuve la oportunidad de hacer la maestría, y mi trabajo de investigación fue precisamente la sistematización de la experiencia ACES, un trabajo que se hizo el año pasado como resultado, como ejercicio de evaluación de la misma estrategia. Se hizo un conversatorio con 2 preguntas orientadoras. La vicerrectora académica tuvo la oportunidad también de participar. Se recogió la información, se sistematizó, y eso también hace parte de los resultados que están en el repositorio. También hacemos evaluación de desempeño. La compensación está regida exclusivamente por toda la normatividad de la universidad. Hay una resolución, la 2829 del 2017, que rige las tarifas y todo el detalle de las vinculaciones de los contratistas, y eso también lo cumplimos nosotros. Y finalmente, el equipo consideró importante que cerráramos con esta diapositiva, que tiene que ver con los costos asociados a un estudiante ACES por semestre. Eso nos cuesta un estudiante, pues no vamos a entrar aquí en detalles de cifras complejas, sino que lo llevamos a una persona, a una cabeza. Un estudiante del sector a la universidad le cuesta 8 millones de pesos. Esa información la obtuvimos de la división financiera. O sea, no, esa es la fuente que tenemos de toda esa información. Esto es de los costos y de las cuadros de las matrices que yo manejo. Es información de hoy, y es lo que tenemos. La idea es dejarles a ustedes en la mente multiplicar por la cantidad de chicos que se van al cuarto semestre. Hablamos del 37% de la población que está llegando a la Universidad del Valle. Uno lo podría hacer. Entonces, con esto cerramos. Le damos la palabra al profesor Jaime Escobar. Bueno, buenas noches. Ya me dio hambre, y a mí cuando me da hambre me da mal genio. Bueno, mire, yo no quería hablar hoy, pero Marta me insistió en que tenía que decir unas palabras, pero después de haber escuchado la presentación completa, tengo una sensación muy particular. Al principio, digamos, muy generosamente mencionó la profesora Marta, pues, cuál fue el papel que no solo yo, digamos, desempeñé en esto, sino que ahí hay que dar un reconocimiento muy particular al mismo Luis y a la profesora Liliana Tenorio, quienes en conjunto lideramos
en buena medida una tarea que no hay que descuidarla cuando uno está haciendo evaluaciones de esta naturaleza. En una universidad, y yo pienso que en cualquier universidad, independientemente de su perfil, si es pública o privada, hay como una impronta, una característica propia que es como la resistencia al cambio, como la resistencia a la transformación y sobre todo, digamos, la resistencia a iniciativas que pueden tener un carácter disruptivo, ¿sí? Yo pienso que la estrategia ACES, como la llamamos ahora, pero que tiene, digamos, un origen muy particular usted no se imagina lo que fue montar esto, es lo que les quiero decir. Eso es una vaina titánica. Neide fue testigo, Fabio también, Samuel, que estaban más chiquitos acá trabajando en esto. Pero digamos, la satisfacción que viene en este momento está relacionada con que en este momento estamos abriendo un espacio, un horizonte para la evaluación de lo que ha significado esto. Y efectivamente, mirando las características propias de lo que significan los estudios de deserción, nosotros encontramos que precisamente es en el ciclo básico donde la problemática se encuentra mucho más arraigada. Los datos de deserción en la universidad, pues podríamos decir que están ubicados dentro del promedio general que se mueve en Colombia e incluso en el promedio latinoamericano, pero tener un promedio que supera el 50% no es nada, digamos, como para uno decir tan bueno que la estamos pasando, ¿cierto? Ahora, cuando uno empieza a mirar ese fenómeno de manera diferencial, también se repite un patrón nacional e internacional, por ejemplo, en las facultades de ingeniería, en las facultades de ciencia, donde efectivamente los niveles de deserción son mucho más altos. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Yo creo que en el fondo, y sin proponérnoslo, aquí lo que montamos fue un programa que efectivamente consiste en un experimento para la universidad que permite ver cómo, a partir de un acompañamiento a los estudiantes, mirando los aspectos sobre los cuales, digamos, se puede incidir para mejorar condiciones de desempeño académico, pues está dando unos resultados muy claros. Yo invité a algunos estudiantes de economía para que escucharan esto, porque efectivamente, desde el punto de vista del análisis que se puede hacer desde la economía, hay posibilidades bien interesantes de analizar acá. Cuando uno mira el desarrollo completo, digamos, de la estrategia hasta el momento, uno lo que puede advertir es que efectivamente, cuando uno mira los distintos componentes de acción, uno lo que mira es que efectivamente la estrategia está apuntando es a que el estudiante adquiera unas competencias que lo convierten en un estudiante. De alguna manera es como corregir una gran cantidad de falencias que están, digamos, ligadas con su background, muchas veces, digamos, de colegios en los que, mejor dicho, con prácticas académicas que no son consistentes o acordes con la exigencia que tiene una universidad. Y tener en cuenta, digamos, todos esos factores que vulneran el desempeño académico es lo que efectivamente está haciendo la estrategia en el componente psicosocial, en el componente académico y en los distintos, digamos, componentes de la misma. Una de las tareas que hemos venido haciendo es precisamente motivar desde una perspectiva cuantitativa, desde una perspectiva cualitativa, evaluaciones de esta estrategia. Y en buena medida el propósito de que se conozca en qué consiste es precisamente la identificación de nichos de investigación que pueden ser capitalizados precisamente dentro del proceso de formación de quienes están haciendo la investigación, como para fortalecer en sí mismo todo el accionar de la estrategia ACES. Lo que hemos encontrado hasta el momento a nivel descriptivo es que efectivamente la estrategia funciona. ¿Funciona en qué sentido? Lo vimos, ¿no? Los porcentajes de aprobación de asignaturas críticas efectivamente muestran unos resultados que son positivos, ¿cierto? Lo mostramos, por ejemplo, en los indicadores de deserción. Cuando uno mira la deserción histórica de la universidad, vemos que tanto para los estudiantes de CERPI lo paga como para los estudiantes que entran bajo condición de excepción, el nivel de deserción está por debajo. Y miren ustedes que aquí aparece un reto de proposición bien interesante, porque lo que estamos viendo es que si esa estrategia funciona, debería tener unos resultados que efectivamente impacten los indicadores agregados que tiene la universidad en materia de deserción.
O sea, si esta estrategia funciona, de alguna manera lo que está indicando es que debería tener una cobertura mayor. La cobertura del programa efectivamente ha crecido, ¿cierto? En la primera fase solo involucraba a los estudiantes de Ser Pilo Paga. Y eso, digamos, por una consigna que nosotros manejábamos desde un principio, ¿no? El programa Ser Pilo Paga es una beca con una alta probabilidad de volverse un crédito. Y la probabilidad de volverse un crédito, ¿cuál es? El fracaso académico. O sea, desde ese punto de vista, con todo lo que veníamos estudiando, decíamos, si hay acompañamiento podemos vulnerar ese riesgo de fracaso académico. Y fue con ese criterio que se montó lo que hemos venido trabajando y realmente ha sido el desarrollo de una interacción permanente de muchas personas para tener lo que se tiene hoy, que es una estrategia mucho más consolidada. Entonces, ¿con qué criterio escalar, por ejemplo? ¿Realmente la estrategia funciona? Esa es como la otra pregunta, ¿cierto? Y bueno, en la presentación de Fabio mostraron dos trabajos, ¿cierto? El de Guido Mauricio Alvarado y el de Daniel Salamanca, que han estado bajo mi dirección. En esos dos estudios se muestra que efectivamente la estrategia tiene un impacto atribuible a sí misma en términos del desempeño académico de los estudiantes. Tanto el desempeño académico de los estudiantes de condición de excepción es más alto con respecto a los estudiantes que en la misma condición han sido intervenidos, y con los de Ser Pilo Paga efectivamente el desempeño académico se muestra superior, especialmente como lo resaltaba Fabio, en el segundo año. En el primer año, si bien el desempeño académico es ligeramente superior, las diferencias desde un punto de vista estadístico no son significativas. O sea, desde el punto de vista, digamos, como habría cierta neutralidad. Pero en el segundo año el asunto es contundente, ¿sí? O sea, las diferencias son significativas, mostrando que efectivamente hay un proceso de maduración o de acumulación, de asimilación, ¿cierto?, de ese proceso de acompañamiento que permite lograr uno de los objetivos que plantea la estrategia, que es la autonomización, si se quiere, del estudiante dentro de su práctica. Y eso, por ejemplo, impone unos retos también de investigación. ¿Hasta cuándo los acompañamos? ¿Hasta el cuarto semestre? ¿Hasta el quinto? ¿Hasta el sexto? ¿Hasta cuándo es el acompañamiento? Y además en otro escenario más interesante, ¿no? Es que esto es una cuestión que tiene recursos limitados. Entonces, ¿cómo lograr una mayor cobertura siendo además eficientes y eficaces? ¿Cierto? Y miren ustedes que ahí surge un ejercicio interesante, ¿sí? Porque uno dice, si tiene unos recursos restringidos, pues tiene que adoptar una política que pensamos inicialmente que debe jugar es con criterios de focalización. ¿A quién deberíamos atender, cierto? Dado que los recursos son escasos, para tener el máximo o el mejor éxito posible en materia, digamos, de la implementación. La proyección que se está haciendo en este momento de atención efectivamente abarca, digamos, un número o tolera un número de estudiantes relativamente importante, ¿cierto? Pero tenemos que definir realmente cuál es ese número, ¿cierto? Lo que tenemos en este momento, si la Universidad en Cali, por ejemplo, tiene cerca de 20.000 estudiantes, ¿cierto? La estrategia solo está acompañando a 1.000 de 20.000. O sea, seguimos, digamos, trabajando una cifra muy bajita. Si nosotros queremos generar un impacto sobre las cifras de deserción en la universidad, tendríamos que jugar con un número mayor, pero buscando precisamente focalizar en aquellos que son más vulnerables al riesgo de deserción. Y ahí es donde, por ejemplo, los métodos cuantitativos pueden ayudar, ¿cierto? O sea, ¿con qué criterio yo puedo decir, vea, si un estudiante tiene estas características, efectivamente está en una mayor probabilidad de riesgo y debería ser atendido? Eso es lo que yo quiero trabajar con un grupo de estudiantes de economía para ver de qué manera podemos diseñar, ¿cierto?, lineamientos de política de focalización como una alternativa pensando en el escalamiento. Sí, una alternativa, porque lo otro que hay que pensar es de qué manera, ¿cierto?, es que se debe hacer el escalamiento, cómo hacerlo, porque esto no es, como diríamos en economía, un tema, digamos, de rendimientos constantes a escala, ¿cierto? Yo no puedo decir, si 1.000 me cuestan 100, entonces 2.000 me cuestan 200, porque además efectivamente hay que pensar en de qué manera es que voy a intervenir 2.000, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, allí se hace necesaria una reflexión de carácter técnico que efectivamente nos diga, mire, para lograr que eso se dé de una mejor manera, hay que tomar la estrategia para que tome, digamos, ciertos rumbos muy particulares. ¿Me hago entender? Ahora,
hay otros retos en términos de investigación, ¿cierto? Esta estrategia tiene como resultado o como indicador de resultado final el desempeño académico del estudiante. Pero sabemos que el desempeño académico del estudiante es si se quiere, una concreción, ¿cierto?, de una interacción de un conjunto de variables. O sea, el desempeño académico de un estudiante es un fenómeno multivariable. Y de alguna manera la estrategia lo que hace es atacar aquellas variables que efectivamente conducen a que ese desempeño no sea el mejor. ¿De acuerdo? Ahora, dentro de eso que hace la estrategia, en el componente psicosocial, hay una gama, ¿cierto?, de acciones, hay una gama de reacciones de la estrategia misma que efectivamente van en apuntando a ese resultado. ¿Eso qué quiere decir? Que desde el punto de vista cualitativo hay un escenario de análisis bien importante que vendría a complementar todo lo que se haga, o que venga a complementar o a orientar análisis de carácter cuantitativo, ¿sí? O sea, esa relación cualitativo-cuantitativo es realmente simbiótica. La una alimenta a la otra, no hay que entrar a hacer ese tipo de separaciones porque es un absurdo realmente. Pero desde el punto de vista cualitativo es donde efectivamente tenemos que generar espacios que permitan comprender de mejor manera el accionar. Y se me ocurren distintas cosas, ¿cierto?, que se podrían plantear para tratar de captar esa información cualitativa y llevarlo a elementos de carácter cuantitativo, ¿sí? Pero hay unos retos importantes y la idea es que con este conversatorio lo que se pretende de última no es solo que se conozca la estrategia como tal, que como ven es una cuestión bastante compleja en la que interactúan distintos aspectos, que se ha logrado una coordinación realmente importante que está en proceso de continuo mejoramiento, que está pendiente, en alerta, digamos, de incorporar aspectos cada vez más influyentes en el desempeño para ese tipo de análisis, ¿cierto? Ustedes vieron, por ejemplo, que hay un componente que se llama geocaliza, ¿cierto? Al principio decían, pero ¿y eso para qué? Me decían, cuando estábamos en las discusiones, decían, ¿eso qué sentido tiene? ¿Cierto? Y eso tenía, digamos, un sustento bastante claro en muchas referencias bibliográficas que habíamos revisado, en las que mostraban, por ejemplo, que el desempeño académico de un estudiante dependía del tiempo de desplazamiento a la institución. Entonces, si nosotros íbamos a tener estudiantes que venían de otras regiones y tenían que venir a alquilar un sitio acá en la ciudad de Cali, pues ¿dónde les recomendaría la estrategia que vivieran, por ejemplo? Pero teniendo en cuenta no solo el tiempo de desplazamiento, sino también las condiciones del entorno donde iban a vivir, ¿sí? O sea, no es lo mismo vivir en un entorno inseguro donde el día se acorta, por ejemplo. Cuando un estudiante de la universidad vive en un entorno inseguro, el día se acorta, porque solo puedo entrar hasta determinada hora. Si llego después de las 8 me puede pasar algo, tengo que llegar antes. Y eso tiene un impacto con respecto, por ejemplo, a las posibilidades de estudiar en la biblioteca, por ejemplo, ¿cierto? Eso nos ha servido, digamos, para muchos aspectos, e incluso tenemos todavía una tarea pendiente con la gente de geografía, ¿cierto? Quienes ya han sido motivados con respecto a esto, pero es que uno también podría calcular aspectos de riesgo de fracaso académico, pero mirando factores de carácter espacial, ¿cierto?, en ese análisis de riesgo. Y ahí hay también, digamos, unos estudiantes de geografía, unos profesores de geografía motivados con esto, porque lo que pretendemos es eso, lo dijo Marta muy bien al principio. Esto no es solo un ejercicio de carácter interdisciplinar. O sea, lo que estamos pretendiendo con esto es la multidisciplinaridad, ¿cierto? Y que se hagan aportes de esas distintas perspectivas. Yo la verdad me siento cada que veo resultados exitosos de esto, pienso que esa lucha tan tremenda que nos tocó dar al principio, efectivamente ha valido la pena, pero no nos podemos conformar con esto. O sea, yo lo que digo es que este es un activo importante para la universidad. Lo que hay que procurar es que efectivamente la cobertura aumente, porque eso va en beneficio no solo, digamos, de los estudiantes, sino también de la universidad, a la que le están demandando cada vez más resultados en materia de no permitir el fracaso académico de los estudiantes. Eso es lo que yo quería compartir. Bueno, agradezco sobremanera, ¿sí? La participación de cada uno de ustedes. Aquí pudimos ver, ¿sí?,
digamos, hubiera sido más interesante, es muy complejo, pero pudimos ver el proceso de una estrategia, cómo se piensa una estrategia, justo porque de manera particular pues la especialización acentúa mucho la formación, las lecturas y los módulos alrededor de esa categoría que es tan clave, ¿no? La estrategia, ¿no? Que para muchos todavía no hay acuerdo sobre qué es realmente una estrategia.